Sí, les decía que, bueno, realmente un trabajo técnico brillante el que hace el eco en esta partida contra Michael Adams. Pude ver que algunos jugaron extremadamente bien las posiciones, estas posiciones. Bueno, se jugó una defensa Petrov, la variante clásica. Acá, bueno, Leco es toda una leyenda en estas posiciones. ¿Quién será? ¿Aló? Hola Mariana. Hola. Bueno, se unió con nosotros, dice acá, licenciada Gianneris, pero no sé si es alguien del grupo de las clases o es alguien que entró invitado. Ah, ok, Cutito. Ah, yo decía, ¿quién será? Ok, ok. Bueno, chicos, estamos acá en el mismo estudio de ayer. Estamos viendo una partida entre Peter Leco y Michael Adams. Bueno, la apertura en realidad no es tan importante. Esto es sencillamente un juego de peón aislado donde, bueno, las blancas siempre tienen un juego muy vivo, muy dinámico. Tenemos la columna E, la casilla E5, el alfil de C4 muy bien. Realmente, hola Marielis, y realmente la posición es muy jugable de hecho para ambos jugadores, ¿no? Pero las blancas siempre la van a tener mucho más fácil acá. Claramente, en caso de que se logren cambiar algunas piezas, vamos a sufrir un poquitico con blancas, así que hay que prestar atención a la posición. Claramente lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Bueno, alfil E6, dama B3 y bueno, dama B6. El tema con dama B6 es que permite caballo por D5 y ahora, como vamos a ver, estamos haciendo, bueno, hay problemillas acá en la columna, en la diagonal y las negras tienen que capturar de peón, luego de dama por B6 y esta es la posición que habíamos pactado para jugar ayer, ¿no? Muchos, la verdad que se orientaron muy bien, otros ahí quizás no tanto, pero la idea era, bueno, trabajar esta posición y luego sacar las conclusiones, ¿no? Lo primero es que las negras tienen varias debilidades importantes, sobre todo en el flanco dama, los peones B7 y B6. Otra de las cosas es que el alfil de E6 es un alfil malo, el peón de D5 también está en problemas. Y bueno, en sí es una posición que pareciera sólida para las negras porque las debilidades parecen relativas. Vamos a ver que con un juego técnico muy elegante, Peter Leco se hace valer la ventaja. Lo primero es que, bueno, luego de torre C8, el caballo sí hay que colocarlo en E5. ¿Por qué razón? Porque el caballo en un futuro tiene, la verdad, un recorrido interesante, ¿no? Aparte que en E5 restringe bastante el juego de las negras. Lo otro es que más adelante queremos restringir al caballo de F6. Y esto lo vamos a hacer con F6, con F3 y G4. Le quitamos la casilla H5, la casilla E4. Y así vamos a ir restringiendo el juego de las negras, ¿no? Bueno, G5 de Michael Adams. Esta jugada G5, la verdad que parece interesante. Cualquiera diría que se debilitan las negras, pero en realidad el juego de las negras debe ser dinámico si quieren lograr algún tipo de contrajuego. Así que lo veo muy bien, ¿no? Bueno, alfil H2 es una jugada muy fuerte, mantiene el alfil en esta diagonal que siempre va a ser muy molesto acá. Entonces en este momento, bueno, las negras jugaron alfil B4. Bueno, ganando un tiempo, en realidad yo considero que alfil B4 no sea una jugada tan buena porque sencillamente mi torre casi siempre va en E2. Yo quiero colocar la torre en E2 para presionar en la columna E.
Así que bueno, me ayuda por un poco acá, ¿no? Lo otro es que las negras podían haber hecho caballo E4. Caballo E4 es una de las mejores maneras de luchar en esta posición. Bueno, tiene una idea muy fuerte, que es colocar el caballo en D2, no solamente para tocar al alfil de B3, sino que lo colocamos en la casilla C4, donde vamos a presionar muchísimo acá. Entonces, bueno, me parece que caballo 4 hubiera sido quizás lo mejor. Bueno, torre E2 parece una jugada interesante. Aquí hay que ver también que pudiéramos valorar la opción de torre por E4. Obviamente esto es una manera ultra dinámica de ver la posición, pero sin dudas hubiera sido muy interesante. Aquí la blanca hubieran logrado un juego un poco raro, pero con mucha iniciativa también. Bueno. Pero sin duda no es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable acá es colocar la torre en E2 y poco a poco ir apretando a nuestro rival, quizás con F3 más adelante, ¿no? Bueno, déjame decirles acá también, bueno, les comentaba que, bueno, si no puedo hacer caballo de 2, entonces caballo de 6 y caballo C4, y entonces ahí estaríamos, bueno, quizás un poco más activos, ¿no? Alfil B4, torre 2. Vamos a ver que ahora no es tan fácil porque ganamos un tiempo importante con caballo D3, ¿no? Ahora, bueno, el tema con F3 es que incluso si colocas un caballo en D6 puedo capturarlo, y bueno, el alfil en E6 va a permanecer bastante feo allí. Ahora alfil F8, por ejemplo, vi que en algunas partidas ustedes hicieron alfil A5. La idea con alfil A5, la verdad que también es muy interesante. Colocar el caballo en D2, y yo creo que siempre va a ser una idea defensiva muy instructiva. La idea es eliminar claramente este alfilito acá en B3, o bueno, sencillamente colocar el caballo acá. Contra alfil A5, bueno, torre D1 es una jugada profiláctica tremenda. Hay que notar acá que el caballo ya no tiene la casilla de 6 y este alfil ha quedado, bueno, un poco raro acá, ¿no? Entonces aquí mantenemos, bueno, una gran ventaja, seguido de F3 y G4, quitándole a las negras casillas importantes en el flanco de rey. Bueno, alfil F8, ¿no? La retirada del alfil a F8 parece interesante y se justifica mucho la jugada G5, porque ahora el alfil puede colocarse en G7, ¿no? Pareciera que todo está marchando muy bien. Las blancas mantienen la presión en la columna E. En algún momento vamos a hacer F3. Y contra alfil G7, entonces, ¿qué hacer con las blancas acá? Ok, Manuel, caballo G6, ¿en qué momento? ¿En qué? Emanuel, ¿puedes explicarme en qué momento? Es que automáticamente que el caballo llegó acá, las negras hicieron G5. Tú dices acá, pero acá aquí te quedan dos piezas sin sostén. Aunque bueno, no sé, creo que te puedo hacer esta, ¿no? Te hago el alfil B4 y bueno, queda atacado la torre y el alfil. Bueno, vamos a ver acá. Sigamos viendo la posición. Bueno, torre 1. Y entonces alfil G7. Bueno, ejercicio. ¿Qué hacer con las blancas acá? Vamos a pensar, vamos a tomarnos un tiempo. Les recomiendo que no miren a las jugadas, por supuesto, a la derecha. Ya les enseñé. Déjenme colocarse acá en el video para que después lo vean. En las rayitas de la derecha, en la esquina de abajo, donde dice menú, le dan acá.
Y van a ver que les pone esta parte de acá donde ya tapa las jugadas. Esto a mí me ayuda muchísimo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Tienen 1 minuto. Realmente la jugada no es tan difícil, ¿no? Por eso no les doy más tiempo. Caballo B4. Muy bien. Yo creo que caballo B4 es una forma dinámica de entender la posición. Sí, cálculo bruto ahí, ¿no? Cálculo exacto. Pero no es el estilo del Eco. El Eco quería ir más suave. Y hace alfil E5. Alfil E5 propone el cambio de alfiles de casillas negras. Pero vamos a ver que caballo B4. Este caballo B4 que recomiendan también es muy interesante. Ya que en caso de alfil por D4, creo que incluso aquí podemos hacer caballo por D5. Estamos amenazando este caballito acá y el jaque en E7. Y bueno, el peón de B6 ahora mismo está defendido, porque también lo estamos tocando por si acaso acá. Me parece que bueno, es una buena solución táctica. Quizás no sé si pueda o deba hacer entonces alfil por D4. Pero veo que si torre D8 tienes alfil C7 capturando acá, así que bueno, aparentemente caballo B4 tiene todas las condiciones para hacer una buena jugada, ¿no? Vamos a poner la máquina un momentico acá, auxiliarnos del ordenador. Veamos qué nos dice. Bueno, la jugada de la computadora es caballo B4, ¿no? La jugada al parecer más exacta. Bueno, nos podemos defender acá igual, ¿no? Con torre A5, pero sin dudas podemos capturar en D5 y el caballo en E4 también puede estar cayendo, ¿no? Aunque bueno, las negras capturarían en D4 también. Bueno. Vamos a apagar la computadora. Bueno, chicos, alfil E5 es una versión más estratégica, ¿no? De todas maneras, la jugada con caballo B4 siempre la vamos a tener, el ataque a D5. Lo primero es cambiar el alfil de casillas negras. Esto siempre va a ser uno de los temas que tenemos que abordar, ¿no? Cuando veamos los alfiles malos. Eliminar entonces el alfil bueno de mi rival por el malo mío, ¿no? En el caso de las blancas, está el alfil malo gracias a este peón. Y este es el alfil bueno de las negras, ¿no? Me parece... Hola, Ardines. Y entonces la idea es cambiar los alfiles acá. Bueno, las negras en este momento cambian alfil por alfil, caballo por E5. Y esto es una ventaja permanente muy importante. Ahora estamos colocando ahora sí el caballo en B4. Pero también estamos buscando avanzar con los peones en el flanco de rey. Rey G7, caballo D3 de vuelta, como les comentaba. Torre C7. Y aquí, ¿qué hacer con las blancas? Bueno, las blancas ahora mismo tienen opciones interesantes por todos lados, ¿no? Realmente podemos expandirnos en el flanco de rey, pero bueno, caballo B4 es una de las opciones más interesantes, ¿no? Las negras hacen torre de 8. La idea con torre de 8 es bastante pasiva. Era más recomendable, bueno, según el analista, esta posición hacer torre A5. La idea es mantener la torre en la columna semiabierta. No es lo mismo la torre en A5 que defiende, pero a la misma vez queda activa que, bueno, una torre acá, sencillamente en D8, ¿no? Contra torre 5, en esta posición, bueno, las blancas mantienen un juego superior. Por ejemplo, este caballo puedo sostenerlo con A3 y entonces, aunque sea, bueno, aun cuando el caballo venga a C4 no amenaza mucho, amenaza el peón de B2, pero está defendido. Sin embargo, por el flanco de rey puedo expandirme, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, siempre vamos a tener cierta ventaja con las blancas acá.
Así que bueno, torre de 8, realmente una jugada muy pasiva, la torre queda defendiendo solamente. G4 importante, caballo F6. Y ahora bueno, rey G2. Vamos a mejorar el rey. Muchas veces el peón va en F3 para quitarle la casilla E4 al caballo. Rey G3 y H4. Esta es una manera de abordar esta posición y apretamos más a nuestro rival acá, ¿no? Bueno, torre D6, fíjense la pasividad de las negras. Y ahora comienza el proceso de restricción típico. Leco poco a poco le va quitando espacio al caballo. Ya le quitó la casilla H5, la casilla E4. Y bueno, la ruptura la tienen las blancas en H4, ¿no? Así que bueno, esta posición es un sueño para todo maestro, la verdad. Alfil D7, rey G3 y H4. Bueno, una vez que logramos la ruptura, las negras están en serios problemas porque estamos haciendo torre E5 o peón por y torre E5 y cuestionando realmente el peón de G5 acá, ¿no? Bueno, alfil B5 nos atacan la torre y bueno, nos están obligando a hacer la jugada correcta, que es torre 5. Y bueno, G por H y rey por H4. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, se evidencia, bueno, realmente es muy clara la evidencia de la mejor estructura, ¿no? Fíjense qué belleza de posición. Las negras tienen todos los peones débiles ahora mismo. Y bueno, es cuestión solamente de ir presionando poco a poco con nuestras piezas, ¿no? El caballo de B4 ahora mismo está muy activo acá, tocando la casilla de D5, es decir, el peón de D5. Pero por otro lado, ojo que también pudiera tener una casilla en F5 muy importante también. Bueno, jugada de las negras que parece buena, alfil C4, intentando cambiar los alfiles. En este momento claramente no es correcto cambiar los alfiles, por tanto Leco hace alfil C2. Tenemos que tener en mente si es posible la captura en A2 acá. ¿Será posible la captura en A2? Bueno, realmente no es tan fácil, ya que si alfil por A2. Entonces, bueno, cálculo concreto, ¿no? Y esta es una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos. La técnica siempre debe estar acompañada de cálculo concreto, porque muchas veces no es que calculemos mal, o a veces no tengamos buena intuición, o si no, a veces nos falta una cosa o la otra, porque por ejemplo, a veces calculamos mal, pero al final de la variante nuestra valoración es incorrecta y pensamos que no deberíamos entrar en esta línea porque ahí estamos peor. En realidad siempre, estando... ¿Aló? ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? Se cayó por un momento la... Se cayó por un momento la conexión, discúlpenme. Bueno, les comentaba que... ahora no sé por dónde me quedé, ¿no? Pero... bueno, les comentaba que alfil acá por A2. Y les estaba hablando acerca de tener una buena valoración acompañada de un buen cálculo de variantes, ¿no? Porque en ocasiones calculamos muy bien, pero al final de la variante decidimos que no estamos bien en la variante, cuando sí estamos bien. Entonces es un dilema, ¿no? Por tanto, hay que llevar un equilibrio ahí. Bueno, B3 y el alfil de A2 va a caer. Entonces, bueno, se puede dar una variante acá que, bueno, pareciera complicada, pero las negras están perdidas. Ahora amenazamos caballo F5 y en caso de caballo D7, cuestionando a la torre de E5, tenemos la increíble jugada de torre E7. Bueno, no se debe capturar por caballo F5 y este final es ganador. Capturamos acá en D6, este peón puede caerse también. Realmente todos los peones van a estar muy débiles, ¿no? Por tanto, bueno, alfil B5 de las negras y Leco sigue construyendo su posición y hace una jugada muy importante. A3 le da solidez al caballo, no hay apuro para el blanco en esta posición. Torre D8 y acá, bueno, rey G3.
cediéndole la columna a la torre, ¿no? En algún momento, el peón de H6 sabemos que es débil. Y bueno, el rey sencillamente se sale de la columna para darle acceso a la torre en algún momento. Bueno, rey G7, alfil F5, bueno, ganando espacio realmente. Rey F8, torre H1 y rey G7. Bueno, esta es una posición donde las blancas han mejorado muchísimo su posición y nos queda ver qué piezas podemos mejorar. ¿Qué pudiéramos hacer en esta posición para seguir presionando? Pensemos por un momento. F4. Ok, cotito. F4. Bueno, puede ser F4, ¿no? Lo que pasa es que el eco no quiere dejarle casillas seguramente a las negras. F4 abandona un poco la casillita de 4. Quizás la idea sea mantener peones en F3 y G4 para cuidar estas casillas, ¿no? Para apretar allí. Bueno, el peón de G podía avanzar a G5 en algún momento, ¿no? Buscando abrir más líneas. Llevar el caballo a F5 correcto. Eso es lo que hace el eco en este momento. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué pieza deberíamos mejorar en nuestra posición? Si nos damos cuenta, el rey está muy bien allí en G3. Aunque pudiera ir a F4 estaría un poco mejor. Pero las torres sí están en su mejor ubicación. El alfil no puede estar mejor. Pero bueno, el caballo también está bien, pero pudiera mejorar. El caballo en F5 realmente ejerce tremenda presión, sobre todo el peón de H6. Así que caballo C2, torre E8, bueno, caballo E3, torre E7 y rey F4. Como podemos ver, las piezas blancas se han maximizado. Obviamente vamos a ver que bueno, no hay nada más que mejorar acá. En algún momento podemos quitar el alfil de F5 y colocar el caballo, sería interesante. O incluso hacer alfil C2, por ejemplo, y G5 sería una de las amenazas acá. Bueno, sigue la partida con alfil C6. Las negras no tienen más que esperar, están casi en una especie de Zugzwang. Alfil C2 y única jugada ahora, alfil D7. Bueno, la posición es bastante triste. En este momento tenemos una forma de definir la partida con G5. Muy fuerte jugada. Bueno, incluso con esquemas de mate, ¿no? Así que, bueno, en este momento las negras deciden abandonar. Se va a perder mucho material, el peón de D5 va a caer. Vamos a capturar en H6 con jaque también. Y bueno, realmente no hay nada que hacer en esta posición. Un excelente ejemplo de la técnica de Peter Leko. Bueno, para los que no conozcan, Peter Leko realmente fue dentro del top 10 por mucho tiempo, jugador de la élite, de la super élite en el mundo. Y sobre todo cuando todavía las máquinas no estaban tan fuertes como ahora. Bueno, un jugador legendario, la verdad. Esta partida a mí me impresionó muchísimo. Vamos a ver otra posición. Les recomiendo que examine una y otra vez las posiciones que estamos mirando. Tienen una enseñanza tremenda. Bueno, vamos a ver esta posición que se jugó en la partida Víctor Bologan contra Rafael Leitao, dos grandes maestros extraclases. En el caso de Bologan, creo que ha tocado a los 2700. Un jugador súper táctico, muy dinámico, y lo vamos a ver en esta partida, ¿no? Bueno, valorando la posición, las negras tienen pareja de alfiles, que sabemos que es una ventaja estática, pero su estructura de peones está un poco rara, y de hecho la jugada de las blancas viene con la condición de mejorar o empobrecer la estructura de peones de las negras, ¿no? La siguiente jugada es E5,
E5 está brutal, ¿no? Un sacrificio de peón. Vamos a ver que las negras tienen que tomar en E5. Cedemos la pareja de alfiles, pero luego de colocar el caballo en E4 nos podemos fijar en lo debilitado que están los peones tanto en el flanco dama como el peón central en E5. Tenemos un peón menos, pero una compensación mucho más que evidente, ¿no? Bueno, H6, caballo por C5 y las negras dama por B3. La confianza de las negras es que sencillamente, aún desapareciendo los dos peones, el de C6 y el de E5, todavía las blancas para ganar acá realmente van a sufrir un poco, pero en sí el blanco lo que está buscando es una posición práctica donde tenga chances de victoria, ¿no? Me parece que el final de torre y caballo contra torre y alfil 3 contra 2 sí tiene chances reales de ganarse, sobre todo, es decir, en la práctica es muy difícil la defensa, ¿no? Entonces, bueno, caballo F5, importante jugada, estamos tocando en E7, en D6. Bueno, importante acá, estamos capturando en E5, la dama entraría con ataque directo a G7 en algún momento. Bueno, dama E6. Y ahora, bueno, realmente podemos capturar incluso los dos peones rápidamente. Aquí, bueno, caballo E5. Y en algún momento va a caer el peón de E4. Y esta es la posición que les mencionaba, donde Blogan ponía sus esperanzas en este finalito, que realmente sí se puede luchar por la victoria, ¿no? El rey se va a colocar en F3, en G3, el peón lo podemos llevar a F3 y este peón a H5, donde fijaríamos los peones de las negras y bueno, empezaríamos a luchar por la victoria, ¿no? Quizás un plan interesante sea hacer F4 para rey H4 y G5 y entonces empezar a molestar a nuestros rivales. También, bueno, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer o lo que deberíamos luchar en la posición sería cambiar un par de torres y mantener una sola torre, ¿no? Yo lo considero siempre interesante para evitar cualquier tipo de contrajuego de las negras, ¿no? La idea es conseguir esta posición práctica. Me parece que fue una buena decisión de Blogan. Creo que terminó ganando la partida luego de ambos errores por ambas partes, es decir, errores por ambos jugadores. Bueno, muy instructiva la partida. Así que vamos a regresar un momentico porque quiero hacer énfasis acá. Fíjense que aquí pudiéramos hacer cualquier jugada, incluso hasta caballo C4, caballo F5, pero ojo con el sacrificio del peón en E5. Bueno, logrando esta posición maravillosa. Bueno, vamos a ver una partida extremadamente compleja. Bueno, Alexei Chirov es un jugador que realmente juega un ajedrez muy bonito, pero a la vez muy complicado. Incluso hasta los finales lo juega complicado. Yo no sé cómo se las ingenias para siempre andar tan enredado en todas las posiciones, ¿no? Pero ese es su estilo y así, bueno, ha sido un jugador espectacular. En este momento juega con las blancas contra Lutz, un gran maestro. La estructura de Lutz con negras es inferior claramente, pero la compensación de las negras es la pareja de alfiles. Vamos a ver que los peones aislados y doblados en el flanco de rey son bastante débiles y las blancas manejan un peón de ventaja en el flanco dama, ¿no? ¿Qué hacer con las blancas acá? ¿Cómo colocar las piezas? Bueno, lo primero que se me ocurre acá siempre cuando analizo estas posiciones es el bloqueo de los peones aislados, ¿no? Bueno, G3 es una jugada que no lleva discusión. Amenazo caballo F4, colocar el alfil en G2 para presionar en esta diagonal. Alfil D7 y bueno, alfil H3 realmente muy interesante. Vamos a por el peón débil de una vez, enroque y torre HF1. Bueno, las negras tienen este jaque intermedio, perdón. Y ahora, bueno, alfil E6. La idea es el contrajuego que tienen gracias a la pareja de alfiles. En este caso, alfil E6, bueno, torre D3 de las blancas. Se pudiera intentar también el tema de torre por D8, pero vamos a visualizarlo.
si torre por D8, torre por D8, alfil por F5. Aquí, bueno, te puedo jugar alfil por F5, torre por y torre D2 y estaría capturando entonces en H2 y la posición es bastante complicada. El alfil ejercería muchísima presión acá. Entonces, bueno, las blancas deciden hacer torre D3. La idea es impedir que la torre se active en la séptima fila. Torre por D3, C por D. Y tenemos rey C2. Y luego lo podemos cubrir con el caballo en C3 también acá. En caso de algún jaque por la columna C. Torre D8. Y ahora, bueno, yo creo que rey C2 es una jugada que es posible. Aquí las negras pueden hacer torre D5. Pero vamos a ver que Chirov se defiende atacando, ¿no? Si esta es una de las habilidades de Chirov. Y hace en este momento torre F3. Pregunta táctica. ¿Por qué no es posible que yo me capture este peoncito? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Ardines. Muy bien. Andrés. Caballo C1. ¿Qué pasaría contra alfil D5? A ver, ¿quién me dice? Alfil por F5, rey D8. Alfil por D3, alfil por F3. Caballo por E3. No existe esa jugada. A ver, calculemos por un momento. Muy bien, Emanuel. Sí, exacto. Torre por F5 y ahí está el detalle, ¿no? Realmente buena jugada, torre por F5 y las blancas estarían ganando. Fíjense que, por ejemplo, ahora estaríamos haciendo torre por D5 y caballo por D3. Así estamos amenazando dos cosas acá. Entonces, bueno, para los que no han visto, bueno, acá torre por F5 y, bueno, nos quedamos capturando el alfil de E4. Obviamente no se puede capturar. Alfil B6 y caballo C3. Bueno, esta partida viene bien para el tema que quería tratar Andrés, con el tema de la pareja de alfiles y, bueno, los peones débiles. Esta es una de las posiciones dinámicas de las que les estoy hablando. Aquí, bueno, las negras tienen que tener un juego súper preciso si quieren igualar, pero la pareja de alfiles muchas veces nos permite obtener un juego activo. En este caso, aquí vemos el dinamismo de los alfiles. Alfil G1, logrando un contrajuego tremendo. Bueno, caballo E2. Y entonces, bueno, las negras hacen alfil B6. Y, bueno, pasan a un final que vamos a ver que es muy interesante también. Sin embargo, alfil por H2 hubiera sido una línea que llevaría muy concretamente a un juego equilibrado, pero sí, muy complicado.
Y entonces, por ejemplo, alfil por F5, vamos a ver que torre F2 acá, por ejemplo, tenemos alfil por G3 y bueno, luego de torre por D3, esta posición, bueno, pareciera muy interesante, ¿no? Rey C7 y bueno, las negras tendrían cierto contrajuego, ¿no? Aquí ojo que, por ejemplo, contra alfil por F5 tenemos torre por G3, torre por y alfil por F5 y esta posición, bueno, las negras al menos no la deben perder, tienen dos peones pasadas por acá y creo que compensan muy bien. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquitico acá. Bueno, las blancas alfil por F5. La idea es que bueno, el alfil en H2 realmente está muy pasivo. Bueno, rey D2, torre B3, siempre molestando al blanco. Y esta posición, bueno, esta sería tabla por repetición. No hay manera de mejorar las blancas su posición y terminarían entablando acá. Así que bueno, se le escapa alfil por H2. Realmente creo que la variante que se le escapó a Lutz fue no alfil por F5, sino torre F2, que parece que no encontró el camino o entendió que luego de rey C7 había una cierta dominación por parte de las negras acá, ¿no? Esta posición está increíble, a cualquiera se le escapa realmente. Entonces, bueno, alfil B6. Y aquí, bueno, vamos a ver que se da una posición bastante estática, donde se han cambiado los alfiles, ha desaparecido la compensación de las negras, pero todavía alfil es mejor que caballo y más cuando hay torres. Y bueno, de todas maneras las negras tienen que luchar con sus debilidades F7 y H7 en el flanco de rey. Bueno, torre D7, caballo C3. El caballo tiene una casilla muy interesante acá en D5, pero en realidad no tiene un soporte, solamente la torre, ¿no? Bueno, alfil H2, G1, tocando en H2, H4 de las blancas, rey D8, y bueno, pareciera que las negras ya están resolviendo, ¿no? Intentando con el rey llevarlo al flanco de rey y bueno, buscar una posición más o menos de fortaleza aquí, ¿no? Bueno, caballo D5, fíjense la diferencia entre las piezas, el caballo en D5 muy fuerte, solamente defendido por la torre, pero el rey también puede llevarse a E4. Bueno, torre D6, rey D3, se ve que las blancas siempre van a tener una presión muy molesta. Rey E4, y acá G4, ¿no? La idea es G5, colocar un caballo en F6 en algún momento. Bueno, torre C6, y ahora torre F3. Fíjense que, bueno, Chirov ha logrado ciertas ventajas en esta posición, pero todavía esta posición es muy jugable para las negras. El alfil sigue siendo una pieza muy activa y no es tan fácil controlarlo tampoco, ¿no? Bueno, torre 6, rey D3. Esta posición, bueno, súper jugable todavía para las negras. Caballo F6, H6, y aquí en esta posición Chirov hace G5. Sencillamente la idea es crear un peón pasado alejado y bueno, robarse la iniciativa de todas maneras también. Bueno, H por G6, H por G5, caballo H7. Aquí es verdad que las blancas logran cierto juego de iniciativa, pero por otro lado, cuando hay desbalance, el bando que se lleva la mejor parte siempre es el bando que tiene el alfil. Así que Chirov tiene que jugar súper exacto con las blancas, porque hay cierto desbalance en el flanco de rey. Una de las ventajas de las blancas es la mala situación del alfil en G1, ¿no? Sí, las piezas de hecho están descoordinadas acá. Así que torre D1, bueno, torre D4, y en este momento se está tocando el peón de H4. Y bueno, por suerte tenemos caballo G3. La casilla F5 es importantísima para defender al peón de H. Y aquí este es un juego bastante atípico porque vemos que el juego está abierto, pero por otro lado vemos que el alfil de G1 no tiene tantas casillas, ¿no?
es una de las pocas veces en que veo que un caballo, entre caballo y torre, se restringe bastante a un alfil en un juego abierto. Bueno, H6, rey E6. Vamos a pasar estas jugadas lo más rápido que se pueda porque quiero llegar a una posición crítica en la partida. 4 B5, bueno, son jugadas más o menos normales. Alfil B6 y ahora juegan las blancas y hacen caballo E7. La pregunta es, ¿qué pasa si capturo acá, no? ¿Por qué no puedo yo capturar en H6? Muy bien, Cotito. Exacto, hay un problema táctico, ¿no? En caso de torre por H6. Exacto. En caso de torre por H6, torre 1 y para donde vayas hay un jaque con caballo demoledor. Si vas para D6, jaque en F5 y si vas para F4, jaque en D5. Muy bien. Por otro lado, es una manera de mejorar nuestras piezas. Se amenaza también, bueno, de una vez caballo G6 ahora mismo, ¿no? Bueno, rey E6, torre E1. Y la verdad que esta maniobra ha servido para mejorar nuestras piezas con blancas. Todavía en este momento vemos que las negras podían haber hecho alfil D8. Esta jugada hubiera sido muchísimo mejor que la que se hizo en la partida. El concepto es el siguiente. Casi siempre se coloca el alfil a 2 casillas del caballo, donde estaríamos controlándolo súper bien, ¿no? Todo el acceso que pueda tener el caballo en el campo, en mi territorio, ¿no? Por tanto, siempre esto es importante. En la misma columna a 2 casillas es total control del alfil sobre el caballo. Todavía aquí se podía haber hecho torre H1, aquí hay chances prácticos, pero luego de F5, torre H5, esta posición, bueno, luego de un juego bastante exacto, se podía luchar por las tablas acá. De todas maneras, aquí yo lo que estoy mirando, en mi humilde opinión, es un juego que en la práctica todavía hay que luchar mucho para hacer las tablas acá. ¿Por qué lo digo? Porque el peón este puede caer y bueno, en algún momento si luego logra avanzar, aunque quede un solo peón, el alfil puede sacrificarse por el peón en B6 y había que luchar las tablas de torre y caballo contra torre, que casi siempre es tabla, pero se ha ganado también este final. Así que, bueno, las negras lo tenían más seguro acá y bueno, hicieron torre D8, que es una jugada que vamos a ver que no es tan eficiente. Luego de torre E7 jaque, rey G6, rey E4. Vamos a ver que ahora se amenaza el alfil de B6, alfil F2, torre E6 y en este caso el rey de las negras está quedando súper débil, bueno, en casi el borde del tablero. Única jugada, alfil H4. Y aquí sí, bueno, la idea es que estaríamos capturando pronto el peón de B5 y tendríamos 2 peones pasados ligados, ¿no?, en el flanco de dama. Rey por H6, bueno, caballo por F6. Y bueno, ya esta posición sin dudas es ganadora, ¿no? Se va a perder el peón de B5 y tendríamos 2 peones pasados A y B en el flanco dama, ¿no? Acá tendríamos una victoria relativamente fácil, aunque sabemos que todavía hay que trabajar un poco, ¿no? Bueno, en este momento se rinde el maestro Lutz, ya totalmente perdido, ¿no? Hay algo importante que notar acá, y es que el alfil muchas veces controla súper bien al caballo, pero la capacidad de maniobra del caballo, los recursos tácticos que tiene son muchísimos y hay que controlarlo súper bien. Por tanto, jugada que define la partida, no sé si, bueno, quizás también acá habría defensa, pero creo que alfil D8 colocándose a 2 casillas del caballo hubiera sido vital para la defensa. Bueno, veamos esta otra partida entre Krasenkov y Zakaev, 2 jugadores extraclases. Bueno, vamos a ver una posición típica donde un caballo en E5
controla tan bien la posición que es capaz de defender sus peones, así mismo como restringe la posición de su adversario, ¿no? La apertura no es tan importante, pero de todas maneras esto es una India de dama, la variante con A3 de Petrosian. Bueno, fíjense la maniobra con las negras, dama C8 para alfil A6. Cambiamos el alfil de casillas blancas, que va a ser una pieza súper poderosa. Bueno, el tema ahora es que las blancas quieren pasar la torre por la tercera fila. Caballo de 7. Y bueno, E5 restringiendo al caballo de D7 en esta posición. Dama C6, tomando las casillas blancas. Alfil G5 y torre a D1. Bueno, parece que, como les venía diciendo, la posición de las blancas es interesante, pero las negras han logrado cambiar los alfiles de casillas blancas y tienen su casita en D5 ahí asegurada. Ahora, lo difícil es cómo acceder, ¿no? Porque el caballo está en D7 y bueno, tendría que hacer algunos plancillos todavía por ahí. Bueno, las negras hacen F6. Realmente le agarran miedo a la posición porque la torre está pasando por la tercera fila y estamos teniendo problemillas ahí también. Así que es mejor precaver, ¿verdad? F6. Y luego de los cambios, bueno, ambos bandos tienen debilidades importantes. Las blancas en el flanco de dama y las negras con su peón en E6. ¿Quién está mejor? Bueno, yo considero que las blancas están mejor luego de caballo E5 y C4. ¿Por qué razón? Porque el peón de C4 se va a volver una debilidad luego de los cambios, pero por otro lado hay cierta dominación de las blancas porque están defendiendo el peón de C4 que a la misma vez restringe al caballo de F6. Y bueno, van a ver que en cualquier momento incluso tendríamos hasta sacrificios acá en D7 o torre de 6 también tocando en E6. Muy interesante esta posición. Ahora, vamos a ver otros recursos que nos ofrece el caballo en E5 en este momento. Bueno, torre de 8, dama E3. La idea sería, bueno, dominar la columna D. Una vez que dominamos la columna D, tenemos que aplicar el principio de Alekhine. Bueno, torre C8 y ahora juegan las blancas. ¿Cómo jugar en esta posición? Tienen 2 minutos para responderme. Ok, romper en A5 puede ser, pero por la columna B no tienes a alguien que te apoye para llegar a séptimo, por ejemplo. Supongamos que esto que estamos haciendo se llama pensamiento abstracto, es decir, estamos buscando a largo plazo, ¿no? Cómo colocar nuestras piezas. El plan con A5, una vez que el peón llega a 5, yo haría B por A casi que al instante. Quizás hacer un H6 por ahí. Aunque me debilito, me debería abrir una ventana porque si C5 sería A5 sería fuerte. Luego del cambio de B por A, C5, ¿no? Se cambian las damas en C5, tengo torre de 8, sería mate. Dama D6, interesante. También tiene sentido. Habría que ver ahí.
dama de 6, dama por torre E8, ¿cómo seguiría, no? Aunque bueno, las blancas sí creo que están bastante bien, ¿no? Ahora, si queremos presionar acá, cambiar damas, no lo considero bien porque, bueno, primero que la dama en D4 está centralizada. La dama en C7 no está mal, pero nunca va a ser más activa que nuestra dama en D4. Por tanto, aplicamos el principio del Lequín y buscamos siempre crear una segunda debilidad, jugar en el otro flanco, en este caso en el flanco de rey. Hemos hecho algo en el flanco dama ya y vamos a lanzarnos acá, ¿no? Bueno, H4 y bueno, ahora estamos haciendo G5, creando verdaderos problemas acá. Bueno, las negras hacen dama C5. El cambio de damas, vamos a ver que es bastante sospechoso, porque ahora tenemos la séptima fila para nosotros y ahora, bueno, rey G2 acá. Bueno, dominamos muy bien la posición. La jugada ahora de contrajuego torre C5, de todas maneras pareciera tener un escape por acá. No es fuerte ya que tenemos los recursos con torre de 8 y bueno, quizás un G6 por acá que hay que tener presente. De todas maneras, a ver. Bueno, bueno, viéndolo bien, sí creo que se puede hacer. Aquí se analiza torre F8 o rey H7, pero ahora que lo veo bien, torre C5, veámoslo acá. Ok, sí. La máquina me dice que G6 es suficiente acá. Bueno, sí, G6, sí, el detalle es que no se puede rey F8 por caballo de 7 jaque. Sí, ahí está el tema. Bueno, rey H7. Y ahora se equivocan las blancas, ¿no? Y hacen una jugada que parece fuerte, pero vamos a ver que le da cierto contrajuego a las negras. ¿Qué hacer con blancas acá? Bueno, pareciera que F4 es una jugada muy correcta, ¿no? Le damos soporte al caballo de E5, que a la misma vez es el que aguanta el peón de C4, ¿no? Y pronto el rey puede estar colocándose en G4 o en E4, defendiéndolo todo también y centralizándolo para, bueno, penetrar en la posición de las negras. Ahora, ¿qué era mejor? Bueno, rey F3 mucho mejor, ¿no? Centralizamos primero y entonces aquí sí podemos comenzar por crearle problemas a las negras, ¿no? Amenazamos G6 y F4, aquí por ejemplo si B por C, damos el jaque y F4 y estamos tocando acá en H8, bueno, aquí sería mate realmente, jaque en F6 y bueno, rey F3, de todas maneras ganando acá, ¿no? Vamos a ver por qué F4 no es correcta. El tema es que luego de torre F8, torre F5 y caballo D3, que al parecer es la mejor jugada, ya que se amenazaba caballo por F4, torre por y torre por E5, ¿no? Ahora, luego de caballo D3, a las negras se les escapa un contrajuego muy fuerte acá. Pensemos por un momento qué hacer con las negras, cómo encontrar un recurso que nos permita incluso salvarnos, ¿no? De perder la partida, ¿no?
Torre A6, torre A5 será, ¿no? Torre A5. Sí, torre A5 interesante, ¿no? Tienes que tener en cuenta, Cotito, bueno, sí. A ver. Por ejemplo, torre A5, torre D7. Si colocas la torre acá en A5, quizás tenga torre D7 y una vez que me captures acá, habría que ver si te puedo hacer rey G4 y cómo defiendes este caballito acá, ¿no? En caso de rey G6, tengo jaque acá y capturaría en H5. Y bueno, creo que estaría ganando acá. Muy bien, Ardines. La jugada correcta es la que nos menciona Luis Ardines. Acá, E5. La idea es buscar la simplificación sí o sí. Aparte que el peón en E6 es un peón débil. Y bueno, E5 pareciera encontrar un recurso salvador. Aquí, bueno, la jugada correcta es rey G4. Y vamos a ver que todavía seguimos teniendo un final en la práctica muy bueno, pero ya se han cambiado, bueno, las torres, que acá es importantísimo la simplificación. Entonces, en caso de, por ejemplo, aquí caballo G3, realmente las negras están teniendo un juego de bastante contrajuego, donde, bueno, al final sencillamente en la práctica las blancas mantendrían ciertos chances, es decir, grandes chances de poder ganar el final, pero como ustedes pueden ver es súper complicada la posición. Sencillamente un peón que logre capturar yo con negras acá ya lograría tabla fácilmente. Así que, bueno. Vamos a ver acá. Caballo de 3. Bueno, G6. G6, una jugada incorrecta, muy pasiva. Bueno, torre de 7. Rey G8 y entonces acá rey G4 impidiendo los recursos, ¿no?, que habíamos visto antes. Bueno, torre A5. Vamos a ver que luego de caballo E5 la posición es casi dominación, ya que el caballo de H5 va a tener muy pocos recursos de movilidad acá. Esto, aparte de los temas de mate que hay, es decir, esto acá es súper práctico. Vemos que, bueno, tenemos que asegurarnos una entrada con el rey de cierta manera. Así que, bueno, G6. En este momento, ojo con ideas como rey G5, rey F6, pero la idea ahora mismo es torre F7, ¿no? Torre F7 estaríamos dando mate en poca, ¿no? Caballo 7 y mate en F8. Esa sería una de las ideas. Caballo E8. Y bueno, igual torre F7 y termina entonces las blancas matando. Fíjense, forzado. Rey G8, torre, caballo acá. Y entonces el mate sería en H7. Ahora, bueno, no había mucho que hacer tampoco. Quizás lo mejor hubiera sido caballo F5, tocando o custodiando la casilla E7. Pero entonces, bueno, la entrada con el rey creo que define la partida, porque, bueno, colocamos al rey en F6 y la torre en D8 sería mate, ¿no? Bueno, la verdad, una partida muy interesante. Y bueno, aquí vemos el control, es decir, los recursos estratégicos que nos ofrece un caballo donde dominando, ¿no?, la casilla 5 por completo, y con los recursos que tenemos en el flanco del rey con G4, H4. Bueno, pues realmente muy interesante, ¿no? Bien, vamos a jugar nuestro torneito. Ok. En este caso vamos a hacer un minijuego. Ya los sorprenderé. No les voy a comentar para que se sorprendan cuando los ponga. Ya les voy a crear el torneo.